en toda su plenitud. Nuestra oración es para que cada corazón tenga hoy la voluntad de hacer lo posible. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y pues, como ustedes saben, tuvieron la primera sesión con Eisley Nieto Ferrer. La verdad que estuvo muy bonita. Nos recordó muchas de las situaciones que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en la región. Nos dejó muchas cosas para investigar, para aprender, para considerar. Y pues, qué bueno poder dejar que las niñas y los niños lleguen a Dios, puedan conectarse. De ahí también tuvimos al maestro de siempre, a ese hombre que ha abierto brecha en muchos lugares, el licenciado Harold Segura, y también él hizo preguntas muy interesantes. Ese documento que dejó también de cómo poder hablar de la disciplina y todas las cosas, muy importante que revisemos y sigamos trabajando nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos y todo lo que vivimos como personas de fe. De igual manera, la semana pasada, la licenciada Alicia Casas, con muchas de las cuestiones que nos dejó, muchos libros por aprender, muchos términos que volver a pensar, ese, ajá, ese wow que los niños tienen, esa inquietud, esa dinámica, es importante y ver a Dios no solamente en esa manera que típicamente lo hemos visto como un patriarcado, como solo esa forma, sino Dios familia y esa forma de conectar y los testimonios de muchos de ustedes fueron muy lindos y la verdad que nos quedamos muy agradecidos con el Señor por toda esta dinámica que se está creando. De la misma manera, hoy día el pastor, licenciado músico Richard Serrano será quien está con nosotros y él va a hablar. La verdad que tenemos la bendición de que él es músico. Eso quiere decir que él es un artista, él es poeta, él puede conectar a mucho de lo que es el mensaje bíblico, pero también es pastor, maestro, un educador teológico en un país que no siempre es fácil como Venezuela, pero que tanto amamos. Él ha sido pastor por casi más de 30 años, ha sido consultor de Editorial Mundo Hispano, decano en uno de los seminarios de Venezuela, como es el Seminario Teológico Bautista, y toda esa experiencia él va a estar compartiendo con nosotros. La próxima semana también van a tener excelentes expositores como el licenciado Isaac Saldívar, y pues esta también hermana, pastora de jóvenes y coordinadora nacional de la Iglesia Nazareno, ¿verdad? Elin Miranda, vamos a estar ahí y entender cómo transformar y ser transformados, porque no solamente es que nosotros, sino también los niños, las interacciones, el mundo de los jóvenes nos transforma. Y bueno, este es lo que han ido viendo en este tiempo de capacitación, la sección introductoria, nuestras niñas y niñas hoy con todas las estadísticas y situaciones que se hablaron, los niños y las niñas en el reino de Dios, el Dios patriarca la semana pasada, pasar al Dios de la familia. Hoy día el tema de la eclesiología desde la niñez y yo estoy muy emocionado y expectante de lo que nos va a hablar el licenciado Richard Serrano, pastor, maestro, teólogo, y pues la siguiente semana los desafíos, ¿verdad? Porque de esto se trata, ¿verdad? Seguir creciendo y el 12 de diciembre, pues casi que para el convivio navideño tendrán la sesión de cierre. Les recuerdo que habrá un momento para preguntas, pero en eso también tenemos esa parte de escuchar, respetar. Recordar que las participaciones deben de ser cortas, esperamos que puedan tener ese minuto. Comprendemos que a veces quieren hacer otra pregunta, así que se puede tener dos oportunidades para esos tiempos, pero también les recordamos que es muy importante usar su registro de pistas y el diario, ¿verdad? Porque ahí podemos poner, esto fue muy bueno, aquí cuando dijo tal cosa, ah, esto me saltó y el Espíritu Santo está moviendo algo dentro de mí para que todos juntamente podamos después reflexionar, pensar, seguir creciendo en nuestro diario vivir y qué hacer juntos en esta aventura que es el trabajo con la niñez. Así que
Les agradezco por su atención y voy a eh, darle el tiempo a nuestro conferencista, maestro, guía de hoy, porque esto es un peregrinaje donde otros que han caminado más adelante que nosotros, que han tenido diferentes experiencias, comparten con nosotros. Así que, pastor, hermano, colega, Muchas Richard gracias, Serrano, el Víctor. tiempo es suyo. Gracias. Eres muy gentil. Gracias también, Esme. Gracias por la gentileza de la bienvenida y especialmente el privilegio que me conceden de acompañar este proceso de aprendizaje, de construcción, de sensibilidades, de nuevas nociones, de cultivar también capacidades para hacer mejor el trabajo que entendemos el Señor nos ha encomendado. Y hemos captado que esto se hace en comunidad, no se hace solo, ni sola, se hace en comunidad de hermanos y hermanas, que queremos que el Espíritu sople, que la palabra oriente y que salgamos pues con renovados compromisos, pero también con nuevos recursos para este acompañamiento. Yo voy a poner acá mi reloj para respetar su tiempo. He preparado una presentación y esta presentación está a la disposición de ustedes porque sencillamente yo la preparé para ustedes. Así que a través de nuestros monitores, facilitadores, enlaces, en fin, ustedes van a acceder a esta presentación si les interesa y también algunos recursos que voy a mandar como ha sido la dinámica para que ustedes puedan leer y estar también articulando aprendizajes con situaciones prácticas. Una eclesiología desde la niñez. Eh, Asia me hubiese gustado poner porque es algo dinámico. Yo entiendo que tenemos que movernos hacia eso. Tenemos pendientes todavía. Creemos que hemos ido avanzando en esto de una eclesiología así, pero necesitamos seguir trabajando. Entonces, fíjense, dice que no dice para la niñez, dice desde la niñez porque estamos tratando de pensar a la niñez como un sujeto de misión, como un sujeto teológico, como un sujeto hermenéutico. No solo el concepto de la noción de niñez, sino el niño mismo, la niña misma, la niñez. Estamos nosotros desde lo que comporta esa complejidad del sujeto y de ese ser que llamamos niñez, niña o niño, nosotros queremos pensar en la eclesiología. Recientemente se está haciendo una distinción entre eclesiología y eclesialidad, entendiendo que la eclesiología es el intento por explicar teóricamente lo que es la iglesia, su ser y su hacer, pero la eclesialidad tiene que ver más con la expresión práctica y contextual de esa noción de iglesia. Entonces, la eclesiología es el intento por explicar lo que es la iglesia y para qué está en el mundo, pero la eclesialidad es la opción que nosotros tomamos en el contexto determinado para expresar esa comprensión. Yo quisiera entonces hacerle la propuesta. Ya hemos leído el pasaje donde dicen que llevaron unos niños a Jesús. Ahí hay dos partículas, dos adverbios, y los dos comienzan con P. El para, que tiene que ver la intención, pero es un para también de necesidad, es un para también de deseo, de expectativa, que en este momento estaba representado en los padres que querían que fueran tocados los niños por el Señor. Y ahí está un pero que nos hace ver que no siempre la intención, el deseo y la necesidad se compaginan con la manera en que los seguidores de Jesús comprenden quién es Jesús y comprenden lo que es la iglesia y comprenden lo que es la gracia y el evangelio. Entonces aparece un pero de estorbo, un pero de impedimento, un pero que es contrario al deseo de Jesús respecto a los niños y las niñas, por lo que el Señor se expresa en dos maneras, una negativa y una positiva. La negativa es no impidan. Y vaya que hay varias maneras de impedirle a los niños que se acerquen al Señor, que vengan al Señor y que luego se hagan parte de lo que Él le ha dado. En este caso, de ellos es el reino, de los que son como ellos es el reino. La parte negativa es impedir.
Y una de las maneras en que nosotros impedimos es teniendo una noción de iglesia que no es conforme al corazón de Jesús. Y la parte positiva es dejar. Es decir, que nosotros somos llamados a ser facilitadores, a quitar obstáculos en la mente, en las actitudes, pero también en los tratos, en los gestos hacia los niños y las niñas. Pensar en una iglesia de niños, no, voy a regresar acá, pensar en una iglesia de niños no es hablar de una iglesia infantilizada, porque a veces pensamos eso, que queremos entonces una iglesia de niños, con niños o para niños o desde los niños, creemos que es una iglesia infantilizada, como una especie de caricatura eclesiológica. Y no nos estamos refiriendo a eso. Si estamos hablando de una iglesia que se permita cuestionar su ser y su hacer, dejando, si hay algo que dejar en este que sí hay que abandonar, es precisamente la perspectiva adultocéntrica, que vamos a ver más adelante, que consiste pues en poner el adulto como medida, como referencia, como prioridad o como modelo. Y Jesús nos enseña en este pasaje que le interesa a la niñez, pero en otro similar veremos que los pone en el centro de una comunidad de adultos y lo hace intencionalmente para proponer no solo un ejemplo bucólico, tierno, romántico, sino como una propuesta que desintegra esa perspectiva adultocéntrica que vamos a definir más adelante. Entonces yo quisiera revisar con ustedes, hecha esta introducción breve, 5 cosas. Primero, repensar la noción y vivencia de la iglesia. Le dije que noción tiene que ver con la explicación, eclesiología, pero vivencia tiene que ver con la expresión concreta, contextual y del reino de lo que es la iglesia. En segundo lugar, que revisemos un poco esto de la niñez como una metáfora del reino, más que un recurso literario, es una propuesta del reino. En tercer lugar, notar algunos desafíos y oportunidades que estamos viendo hoy para construir nuevas lógicas de eclesialidad, otras conversiones que tenemos que hacer. En el ámbito cristiano solemos hablar mucho de la conversión, como esa vuelta a Dios, como ese abandonar el mal y como ese abrazar el bien y la justicia o abrazar los valores del reino de Dios, que son valores positivos. Y son positivos porque son valores que rescatan la dignidad humana, alimentan la plenitud de vida, pero también promueven los valores del reino, por supuesto, contrario a unos valores de esta cultura que no se compaginan con el corazón de Jesús y el reino de Dios. Entonces, se necesitan otras conversiones. Lo que queremos ver acá, y lo vamos a detallar luego, es que tener una noción de iglesia y una vivencia de iglesia desde la niñez implica otras conversiones. Es dar otros giros, es volvernos en muchos otros sentidos, que no es solamente volvernos en eso para el perdón de pecados, para la reconciliación con Dios, para iniciar el discipulado y para vivir la fe cristiana. Y finalmente, termino con esta declaración de pasar de nuevas nociones a vivencias alternativas de lo que es la iglesia. Vamos a ver entonces la necesidad de repensar nuestra comprensión y nuestra expresión de la iglesia. Eh, de cuando en cuando le ha tocado a la comunidad creyente lidiar con dos cuestiones fundamentales. Primero, responder esta pregunta: ¿qué es la iglesia y para qué está en el mundo? Esas son las dos cuestiones que siempre hay que tener claras, pero llega un momento en la historia del cristianismo en que con mucha más razón la iglesia necesita volver a hacer estas preguntas. ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta ontológica. Tiene que ver con el ser. Fíjense que no está preguntando qué debe hacer la iglesia, qué debe creer la iglesia. No, ¿qué es la iglesia? Porque en este caso el ser precede al hacer. El ser tiene que ver con su identidad, con su carácter, con su naturaleza, con los rasgos que la definen en tanto una comunidad de personas, en tanto una comunidad viva. Y el para qué está en el mundo es la pregunta funcional, que toma del carácter de Dios
para definir la identidad de la iglesia, pero luego va al mundo a responder lo que está pasando en el mundo y lo que está ocurriendo en el mundo. En otras palabras, eh, eh, ¿cuál es su identidad y cuál es su misión? Y nosotros queremos proponer que estas dos preguntas bien pueden y deben ser contestadas teniendo como clave la niñez. Resulta interesante, por lo menos a mí me parece, que la Biblia no presente una definición de iglesia. Y no solo interesante, yo estoy muy contento con eso, yo agradezco a Dios. Imagínense ustedes, si no teniendo una definición, por lo menos en el sentido conceptual como lo entendemos ahora, nos las pasamos peleando y nos las pasamos discutiendo y enfrentándonos. Imagínense ustedes si tuviéramos una definición conceptual en ese sentido. Pero afortunadamente lo que sí encontramos en la Biblia es una variedad de imágenes, imágenes que arrojan luz respecto a los dos aspectos anteriores, la identidad de la iglesia y la misión de la iglesia. Paul Miner, en este libro, que traduce imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento, escuchen esto, a mí me pareció esto interesante. Identificó cerca de 100 imágenes sobre la identidad y la misión de la iglesia. Yo no sé si ustedes lo habían notado. Muchas son tomadas del Antiguo Testamento, pero la gran mayoría, por supuesto, son tomadas del Nuevo Testamento. Y entonces, él denomina algunas que son imágenes mayores o de constelaciones. Y él también estructura unas que son de imágenes menores. Yo tengo la idea que él aclara que las imágenes mayores usualmente son las que se vinculan con el plan redentor del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con lo que el Señor vino a hacer en el mundo, que están más claramente identificadas con la encarnación de Jesús, la muerte y la resurrección. Él eleva esas como las imágenes mayores. Pero la idea que yo tengo, que les quiero proponer, es que muchas veces, cuando estas imágenes mayores se petrifican, se quedan solamente como ideas, como conceptos, como sistemas teológicos, pero no aterrizan el ser de Dios en las realidades, en este caso, por ejemplo, que vive la niñez, en este caso, que viven nuestros pueblos. Esas imágenes tienden entonces a perder su sal, como dice el Evangelio. Tienden a convertirse en lámparas debajo de la mesa y necesitan de las imágenes menores, aquellas que ven la iglesia, por ejemplo, como una comunidad, como amigos, como familia y otras más que veremos más adelante. Estas imágenes menores muchas veces son las que permiten a la iglesia recuperar el sentido de estas imágenes mayores o más grandes o más conocidas. Y yo quisiera proponer eso, que muchas de estas imágenes menores son necesarias retomar, porque la iglesia se ha quedado de pronto en una discusión teórica, en sistemas y en explicaciones, pero no está permitiendo que la vida de esas realidades, de esas verdades y de esos principios, de esas imágenes, bajen al contexto para constituirse en vitalidad que transforma. Las imágenes bíblicas deben ser revisadas no solo en el contexto literario y teológico. Eso es un buen ejercicio, no digo un buen, es un ejercicio necesario. Usted tiene que saber esa imagen está en qué libro, de qué género es ese libro, por qué lo dicen esos términos, qué significado teológico está. Todo eso está muy bien, pero también las imágenes bíblicas deben ser rescatadas, recuperadas, revisadas y actualizadas en los contextos sociohistóricos. En el caso bíblico del Israel antiguo, pero también en el caso del Nuevo Testamento de la comunidad mesiánica del primer siglo. Como nos daremos cuenta, ser niño en el mundo clásico grecolatino no significaba cosa sencilla. Es más, documentos antiguos permiten notar que había tres cosas que eran indeseables en aquella sociedad. Uno, ser una mujer. Dos, ser un niño. O tres, ser un esclavo. O ser una persona con una condición de salud desfavorable. Los griegos no lo querían para nada. Eso se tomaba como algo de debilidad, como algo indeseable. Y precisamente Jesús viene en ese tipo de mundo y nosotros nos comenzamos a fijar en la manera en que Jesús trata, cómo se acercó a la niñez y cómo trató a la niñez.
y cómo trató a las mujeres, cómo trató a lo que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los vulnerables eran reconocidos siempre como extranjeros, huérfanos, viudas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la valía estaba en dos cosas, en tener tierra, en tener cierta sangre y en ser aceptado bajo cierto sistema religioso moral. Quien no tenía tierra, quien no tenía descendencia, era una persona que se veía en minusvalía. Por eso la importancia de tener hijos y especialmente varones, porque ellos iban a la guerra, porque ellos trabajaban en el campo, en fin, porque ellos mantenían el nombre, porque ellos prolongaban una cantidad de cosas que representaban el estatus de bienestar y de estabilidad. Por eso el Señor se fija en estos, viudas, huérfanos, extranjeros, porque eran personas que no accedían, digamos, a esos componentes para una vida digna. Lo que hoy podríamos decir que podría significar un documento para un agente de movilidad humana, o lo que podríamos decir que significa mucha minusvalía para un sujeto, en este caso como niño, niña, adolescente, porque en el constructo social no tienen elementos para que su voz sea escuchada, para que sus derechos sean respetados. En aquel tiempo hablar de derechos, eso no era ni siquiera posible. Nada que ver con, digamos, sindicatos o espacios de protección de mujeres, espacios de protección de niñez, cuerpos legales, para nada. Y Jesús llega en ese mundo y en ese mundo entonces Él hace una propuesta de acercamiento a dos de los sujetos que eran considerados despreciables o que estaban en minusvalía, las mujeres y la niñez. Y entonces ya nosotros vemos que ahí comienza una propuesta. Y si vamos más adelante, cuando se comienza a describir el trato de Jesús y luego la formación de la iglesia, de la comunidad de fe, la comunidad mesiánica, la comunidad nueva, la comunidad alternativa, nosotros nos damos cuenta que era algo revolucionario, era algo disruptivo. Esto es lo que yo quiero decir con que no es suficiente con definir cuál es el género del libro donde tomo la imagen de la iglesia. No es suficiente con estudiar el contexto teológico, la palabra, el significado y eso relacionado con unos temas que tienen que ver con Dios, con sus rasgos y con su propósito. Es importante recuperar las imágenes bíblicas de la iglesia en el contexto sociocultural en el que se gestó el pasaje bíblico, pero luego vamos un poco más allá. El segundo comentario dice que aunque estudiamos las imágenes bíblicas en sus contextos literario y teológico, nos queda la gran responsabilidad de examinar cuáles son las que mejor comunican el carácter de Dios, el deseo de Dios y la razón de ser de la iglesia en el ámbito geográfico, cultural, histórico y político actual. De tal manera que este es un ejercicio de crear puentes. Necesitamos dos lados para tender un puente hermenéutico. Cuando hablamos de la iglesia, queremos ir al texto sagrado, sí, a buscar esas imágenes, pero queremos tender un puente también con la realidad que está viviendo nuestra niñez hoy. Por eso ustedes comenzaron estudiando en este diplomado la realidad. Por eso luego ustedes pasaron a ver unos marcos culturales que son patriarcales, que desfiguran la dignidad de la niñez. Por eso estamos ahora nosotros con ese insumo y dialogando con otras disciplinas, tratando de ir al texto bíblico para recuperar el sentido de lo que significa ser una iglesia o lo que debería ser una iglesia hoy en clave de niñez. Eso es lo fascinante que nosotros estamos considerando en este momento. Solo como una mención muy general. Por ejemplo, podemos pensar en las imágenes de la iglesia a partir de la Trinidad. Si pensamos en el Padre, encontramos, por ejemplo, que la iglesia es el pueblo de Dios, un Dios que incluye, un Dios que es Padre, un Dios que recibe, que da identidad, que da sentido de pertenencia, no importa el género, no importa la cultura, no importa la edad, y un Dios que hace a estas personas diferentes, diversas, venidas de diferentes lugares o en situaciones etarias distintas, parte del pacto, parte de la comunidad que ahora es vocacionada a anunciar las buenas noticias, pero también a proponer una comunidad alternativa en este mundo afectado por el pecado. Pecado que toma rostros de injusticia, pecado que toma rostros de sistemas, pecado que toma rostro de ideas culturales
de las nociones, en este caso de la niñez, que no son conforme a lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces podemos pensar también, cuando pensamos en el Hijo, en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la idea de cuerpo lo que quiere comunicar es resaltar la idea de vitalidad, de que Él, que es la cabeza, le proporciona dirección y que Él hace que todos los miembros de ese cuerpo se traten en relaciones de amor y de servicio, no de poder, de exclusión y de abuso. El templo de la comunidad del Espíritu, cuando pensamos en el Espíritu Santo. Pero podemos pensar también en otras categorías cuando pensamos en la iglesia. Por ejemplo, hay categorías que resaltan la dinámica de la vida. Cuando dicen que la iglesia es una vid, es una huerta, es un cuerpo. Y yo quiero que piensen en cada una de estas imágenes con lentes de niñez. Nos quitemos los lentes adultocéntricos, nos pongamos los lentes de niñez y pensemos en una vid, cómo la mira el niño. En una huerta, cómo la mira el niño. En el cuerpo, cómo lo mira el niño. No lo mira como lo mira el adulto, ¿eh? Hay también imágenes que resaltan el aspecto social, cuando nos presenta como un pueblo, como una comunidad, como una familia, como unos peregrinos que vamos de pasada, que no tenemos acá ciudadanía permanente, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos extranjeros, pero que vamos caminando en este peregrinaje juntos, por supuesto, acompañados y acompañando a la niñez. Amigos es una imagen, ya no llamaré más siervo porque no saben esto, lo que hace su Señor, yo les voy a llamar amigos. Y Jesús resalta que en esa comunidad el ambiente favorable es la amistad. El ministerio, permítanme decirle, por cierto, hermanas y hermanos, se hace entre amigos. Y vaya que los niños nos enseñan lo que es el afecto y la amistad. Los niños, por ejemplo, perdonan rápido para seguir jugando. Los niños aprecian mucho el juego, aprecian mucho el compañerismo, valoran mucho el elemento de la amistad, en este caso de la comunidad. Recientemente, y porque lo recordé, lo voy a decir, no lo tenía para mencionarlo acá, pero estuve en Estados Unidos, en Nashville, predicando y una joven pareja pastoral que vino de España me contaba que compraron el boleto, quieren regresar a España como familia y me contaron algo que me pareció precioso. Es que en estos días la niña, decían ellos, la pequeñita, nos dijo, papá, yo no voy a regresar más a España. Parece que ella no cayó en cuenta que se estaba mudando permanentemente. Su hermanito más grande sí. Y ella decía, pero yo no me despedí de mis amigos de la escuela. Yo quiero regresar a España para decirle a mi maestra que ahora yo vivo en otro país, que me gusta ese país, tengo otra maestra, pero yo quiero abrazarle y decirle adiós. Y decirle que estamos por acá y no me despedí de mi abuela y eso. Miren cómo la niñez se convierte en una fuente para nosotros orientadora de lo que debe ser la comunidad del reino. Eso por mencionarles ese ejemplo que me enterneció y más que enternecerme, me, me ilustró esto de que estamos hablando. Y hay imágenes estructurales también donde se quiere hablar del fundamento de lo que es la comunidad y hay imágenes de transformación donde se quiere hablar de hay algo que no está bien, que debe ser cambiado y que la vida de Dios por medio de esa comunidad lo cambia. Y yo quiero sugerir que son cambios y transformaciones no solo de vidas, no solo de valores, de nociones, de manera de tratar, de cultura relacional. Tenemos que transformar, ser sal para proponer otro sabor de iglesia, ser luz para iluminar otra manera de ser iglesia, ser una ciudad. Y ustedes saben que ahí en Mateo 5 usualmente pensamos en dos imágenes, sal y luz, pero realmente hay tres, porque dice también como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tiene que llegar a ser evidente que nosotros formamos parte de la nueva creación, que formamos parte de la comunidad mesiánica del reino, de una comunidad nueva, donde hay nuevas maneras de relacionarse, donde hay nuevas maneras de tratar, donde nosotros no adoptamos acríticamente los patrones y los valores de la cultura que están basados en competencia, que están basados en estatus, en poder, en privilegio y en ponerse por encima del otro. No, esta comunidad es distinta. Es una comunidad de hermanos y hermanas y donde los niños se pueden poner en el centro también para expresarse. Son sujetos de diaconía, son sujetos de liturgia, son sujetos de misión y también ellos tienen el derecho de interpelarlos.
Y voy a mencionar algunos ejemplos concretos de estas cosas de que estamos hablando. Las imágenes bíblicas deben ser revisadas. Entonces, ya esto lo dije. Voy a ir más adelante. Juan Driver, de donde tomo estas ideas, imágenes de una iglesia en misión, dice, si la iglesia ha de recobrar la integridad de su vida y misión, tendrá que tomar imágenes adecuadas, capaces de captar su atención e inspirar su imaginación. Lo que me temo es que la manera en que definimos y vivimos la iglesia toma más de la cultura humana, caída, afectada, que de la cultura del reino. Y entonces por eso nosotros vemos a iglesias más adultocéntricas, iglesias más basadas en poder, en privilegios, que en comunidad abierta, horizontal. Pasemos ahora a esta cuestión de la niñez como metáfora del reino en concreto. Los niños y las niñas como metáfora del reino no solamente replantearon la vida de los primeros seguidores de Jesús, cuando Jesús los pone al frente y los confronta, porque cuando ellos tenían la oportunidad de expresarse, lo que buscaban era otra cosa. Concédeme sentarme al lado, que mi hijo tal cosa, siempre seducidos por estos intereses adultocéntricos y estos intereses temporales. Jesús pone en el centro para guiar la imaginación de lo que el Señor quería como iglesia. Yo creo que eso tenemos que nosotros rescatarlo. Lo que quiero decir es que el niño en el centro no fue una excusa para resolver una situación momentánea. Es que los niños en el centro fueron puestos allí para desafiar la imaginación. O sea, ustedes tienen que imaginarse otra manera de seguirme, imaginarse otra manera de mi reino, o imaginarse otra manera de ser parte de esta comunidad que yo estoy formando. Tienen que abandonar y ya dejar aquello. Yo estoy proponiendo algo nuevo. Entonces no era algo momentáneo, tierno, circunstancial, sino que era una propuesta intencional y permanente. El mismo término iglesia fue uno más dentro de otros que existían en aquel mundo grecolatino, digamos, en el cual nace Jesús, crece Jesús y luego tiene que administrar a nuestro Señor. Cuerpo, casa, familia, eran otros términos que se utilizaban para describir y comprender relaciones y acuerdos entre los grupos sociales. Y Jesús lo toma, pero los resignifica. Jesús no toma de los términos que había en aquel tiempo de una manera, digamos, sin intención. Jesús los toma y los usa para definir a su comunidad, pero los resignifica. En cuanto al involucramiento, por ejemplo, de esclavos, de mujeres, de niños y de extranjeros, el Señor está proponiendo otra cosa. Está mostrando otra manera de ser familia. Está mostrando otra manera de ser comunidad. Está mostrando otra manera de ser Stacy, el templo del Espíritu. Está mostrando otra manera de Stacy, ser casa. Está mostrando otra manera de ser el cuerpo de Cristo. En la eclesía griega, escuchen esto, no participaban esos grupos de personas. Me estoy refiriendo, mujeres, niños, esclavos, extranjeros. No estaban en esa eclesía. Ni tampoco tenían participación plena en lo que era el concepto de la democracia griega, que a veces nosotros pensamos a la democracia griega, la cuna. No, ciertas personas participaban en la toma de decisión en el espacio o en la plaza pública. Estas personas no, esclavos, mujeres, niños y extranjeros. Y Jesús replantea una eclesía distinta. La iglesia en sus inicios estuvo conformada por un gran porcentaje de estos seres. Así dice Harold Segura en este documento que él edita, como ustedes saben, pistas bíblico-teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud. Entonces, si los seguidores de Jesús debían ser como niños para formar parte del reinado de Dios, la iglesia se pensó a sí misma desde la metáfora de niño y desde la realidad de los niños. Marcos 9, 35 y 37 enseñan sobre la sencillez, la vulnerabilidad y la confianza como cualidades centrales en los seguidores de Jesús. Yo me pregunto, permítanme un sorbo acá. ¿Cómo tener iglesias más sencillas, iglesias más vulnerables? Siguiendo la lógica de que la metáfora de la niñez es más que un momento tierno y puntual, sino una propuesta. ¿Cómo tener iglesias donde se desarrolle, se cultive más la confianza en Dios que tienen los niños y que debemos tener los unos en los otros? Porque es lo que demuestran los niños con relación a sus padres, una fe confiada.
una fe dependiente. ¿Cómo desarrollar esas cualidades cuando hay tanta desconfianza, cuando hay tanta competencia? Mientras la gente se admira del modelo de Jesús, de resaltar el servicio por encima de los cargos y el poder, dentro de la iglesia hay una seducción por querer ser intocable, los ungidos intocables, las personas inapelables, guardar el supuesto testimonio de los adultos a expensa de seguir violentando a los niños, cuando el mal testimonio es al revés, precisamente haber callado y tener comunidades que siguen protegiendo al adulto, que siguen resaltando las cualidades adultas de competencia, de poder, de prestigio, que no son las cualidades del reino, que tienen que ser la cualidad de un niño sencillo, vulnerable y confiado en su padre, la que se tiene que desarrollar en las comunidades de seguidores de Jesucristo. La iglesia que quiere ser testimonio de vida en el reino deberá construir entonces relaciones basadas en dichas condiciones, en lugar de obsesionarse por el poder. En esta comunidad se optará por el amor, por el poder del amor y no por el amor al poder. Esa entrega que busca bendecir al prójimo, que busca dar testimonio de una presencia de Dios que es liberadora, que propende a la vida. Lo contrario termina en exclusión y en estorbo. Termina precisamente haciendo eso que el Señor decía que no hay que hacer, impidiendo ser señal del reino en este mundo. Entonces, hay unos desafíos y unas oportunidades que yo creo que nosotros tenemos hoy con toda esta digamos, conjunción o intersección de lógicas, visiones y prácticas. No hay que confundir una iglesia que tiene niños con una cuyo ADN está constituido con ser como niños. Y aquí tenemos el primer desafío, es el desafío adultocéntrico. Una iglesia que tome en serio las palabras de Jesús necesitará despojarse de ese adultocentrismo. La cuestión es cómo pasar de esta teoría que estamos proponiendo a una eclesialidad práctica. Cómo eso se hace cambio, cómo eso se hace espacio para hablarlo, cómo eso se hace acciones para que se haga concreto. Pensar una iglesia de niños no es hablar de una iglesia infantilizada, lo dijimos al comienzo, pero sí es hablar de una iglesia que se permite cuestionar qué tan adultocéntricos seguimos siendo. Nosotros no queremos ignorar que los niños están en un proceso de crecimiento y desarrollo, pero no son personitas, son personas en un punto determinado de esos procesos. El adultocentrismo no debe quebrar el sentido de mutualidad. Por eso es que estamos proponiendo acá también, más que una iglesia generacional, una iglesia intergeneracional, donde cada generación tiene algo que puede aportar, pero también encuentran necesidades y posibilidades comunes. Y de ahí viene la mutualidad. Necesitamos una iglesia intergeneracional, donde la mutualidad pueda ser una señal de esa comunidad de fe. Tenemos, es mutuo la condición humana. Es mutuo el mundo que vivimos. Es mutuo que tenemos para aportar. Es mutuo que tenemos necesidades. Así que basado en la mutualidad nos construimos y nos ayudamos sin, por supuesto, soslayar las particularidades de que cada generación tiene etariamente hablando, por sexo, por género, por una cantidad de dinámicas que nosotros podamos resaltar. Hay otro desafío que nosotros nos planteamos y en las pistas está, y es el elemento de que necesitamos ser iglesias, a ver si yo estoy regresando, no, sí, estoy en la que corresponde. Una de las características que más eh, identifica, define a la niñez es el juego. Hay un libro muy bueno de Rubén Alves que se titula La teología como juego. Lo pueden comprar. Él fue un poeta y teólogo y maestro y educador, filósofo brasileño, pero este librito es una de sus joyas, La teología como juego. Porque lo voy a explicar más adelante, pero
interpela esa teología adulta que todo tiene que explicarse, que todo tiene que ser racional. No, la teología también tiene mucho de salir de esos marcos adultos, racionales, y se permite otros espacios para expresarse. Entonces, el juego es un derecho infantil. Los niños tienen derecho a jugar, pero también es una expresión humana que tiene que ver con un rasgo de condición, porque facilita el aprendizaje y la socialización. Para el niño el juego no es un extra, no es una pérdida de tiempo. En estos días estaba leyendo la caracterización de la palabra escuela y leí de la autora Irene Vallejo en su obra Alguien habló de nosotros, que esa palabra viene de un término que se relaciona con ocio y que la escuela apareció como una alternativa a una vida que consistía en trabajar, generar riquezas o bienes y luego buscar hacer transacción para mantener la vida. Y entonces la escuela aparece como algo donde no hay una visión transaccional de la vida, de tener que hacer cosas y producir cosas y dar y recibir cosas para tener un estatus o cierta calidad de vida, que la vida también consiste en dejar esa lógica, permitirse jugar, permitirse pensar, entrar en contacto con la naturaleza, cultivar el espíritu, cultivar la mente. Entonces ella, sencillamente, un juego de palabras, proponía que nuestra sociedad tan pragmática, tan consumista, que donde tú eres por lo que tienes y todo es por producción, necesita más escuelas ociosas. Y si alguien nos enseña de eso, son los niños, porque el juego también confronta o debería la manera en que los adultos tratan de comprender la realidad. Por ejemplo, el disfrute se posesiona sobre el cumplimiento. Tienes que cumplir para disfrutar. Y si cumpliste, puedes disfrutar. La espontaneidad está por encima de las reglas. Los niños inventan juegos donde no hay reglas y la pasan bien y disfrutan. El cuerpo y los afectos están por encima de la razón. No, que hay que ser comedidos, que no podemos hacer ese movimiento. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones decimos, bueno, vamos a ser como niños y nos sentimos como extraños cuando debería ser algo regular? El Señor dice, si no son como niños, resaltamos sencillez, vulnerabilidad y confianza, pero también puede ser como niños, perdonar rápido para seguir el juego, ser como niños, permitirnos la libertad del espíritu, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ser como niños, no tener ese pudor de levantar las manos, de sentir, de decir cómo nos sentimos, de expresar la alegría y no estar allí tiesos de adultez, porque no se permite sentir, no se permite jugar, no se permite expresar con el cuerpo la plenitud de la vida, no se permite expresar con el cuerpo ser comunidad, sentirnos contentos, llorar, estar juntos. Eso fue erradicado, fue sacado de nuestra noción de ser una iglesia porque esas cosas no son serias, esas cosas son de niños, esas cosas no son espirituales y lo estético por sobre lo discursivo. Miren entonces cómo interpela el juego, la manera en que los adultos tratan de comprender la realidad. Los adultos, por el contrario, privilegian el cumplimiento, privilegian las reglas, privilegian la razón y privilegian lo discursivo, discurso, explicaciones, normas, que pueden que tengan su lugar, pero que por sí solas no agotan todo lo que es el ser de la iglesia, del reino y de la gracia. Y los niños nos ayudan a recordar. Adorar al Señor con el entendimiento, sí, pero también con el espíritu, con libertad, no solo en verdad. Ellos nos traen de vuelta a esto que de pronto con el tiempo nosotros tendemos a perder. En el siglo V, un tal Juan de Damasco dijo que en Dios hay una perijoresis. Esta palabra perijoresis tiene dos partículas griegas. Peri, que es un prefijo, de donde viene pericardio, donde viene perimetral, que es algo alrededor. Eso es el prefijo griego peri.
Joresis, por su parte, viene de un término griego de donde viene coro. Entonces, perijoresis es lo que hacían los niños en Grecia en aquel tiempo, pero también que hacen nuestros niños en nuestros pueblos, de cantar coros en ronda. En esa música infantil, que son los coros de ronda, ¿se acuerdan? Por ejemplo, uno dice, por la víbora del mar, por aquí podrán pasar, el de adelante corre mucho. Tantos coros o canciones infantiles que ameritan tomarse de la mano, hacer un círculo, pasarla bien. Y miren lo que ocurre, volviendo aquí al asunto de la perijoresis en el Dios Trino. Él decía, este pensador, que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo hay una ronda. La Trinidad está en una ronda eterna. Hay una comunión de amor. Nadie compite. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu, el Espíritu envía a la Iglesia. La canción es la redención. Cada cual no está cantando lo que le viene en gana. Y aunque hay un matiz como padre, hay un matiz como hijo y como un espíritu, hay una diferencia en la función que ejercen, al final esas diferencias hacen una armonía, como ocurre en las armonías en los coros, que la armonía es la expresión simultánea de notas diferentes. Cuando se expresan al mismo tiempo, hacen una armonía. Entonces, la armonía del canto de la Trinidad es la redención, es la vida plena de sus criaturas, como decía Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia. Él decía que la gloria de Dios es buscar el bienestar de sus criaturas. La gloria de Dios no es solo esa parte que nos enseñó esa teología, que la gloria de Dios son esos atributos no comunicables, esas perfecciones morales, esos rasgos que están que Él tiene y que nos maravillan y que nos mueven a cantarle, a adorarle. No, la gloria de Dios también está en que Él desciende. Siendo lo que es, desciende para buscar el bienestar de sus criaturas. Entonces ustedes no ven que en la Trinidad hay competencia, que el Padre compite con el Hijo, que el Hijo compite con el Espíritu. No, hay una relación de amor, no de poder, sino de afirmación de la dignidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu y de la afirmación de la función que cumple cada quien. Entonces, en la perijoresis eterna, lo que importa es la vida, la redención y la liberación. Entonces, yo creo que nosotros también podemos tomar un poco y pensar en iglesias perijoréticas, donde la ronda es la norma, donde el coro se disfruta, donde la comunidad, el amor y no la competencia, sino la afirmación, no el poder, sino el servicio, la participación, la vida, la redención y la liberación, se hacen parte de lo que nos define como iglesia. Voy a acercarme a compartir unas cosas más para ya de pronto ir cerrando, pero necesitamos entonces de otra lógica. ¿Deberían las iglesias partir más de lógicas del juego? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacer eso concreto? Porque a veces me inquieta que podemos discurrir en cuestiones teóricas muy interesantes, pero luego ¿cómo aterrizamos esto para que se concrete? ¿Cómo ayudar a que la iglesia cambie una lógica adultocéntrica, discursiva, este, racional, a veces más pendientes de reglas y de cosas y de cumplimientos que pueden tener su lugar, pero que terminan desfigurando lo que el Señor quería que fuéramos una comunidad, donde se refleje más lo lúdico en la liturgia? ¿Por qué ponerle una corbata al niño para que se parezca a un adulto? ¿Por qué prepararle el discurso a la manera de los adultos? ¿Por qué no permitir expresarle su ofrenda a Dios por su dibujo, por sus palabras, por sus trabalenguas? ¿Por qué se tiene que eh, eh, truncar, castrar la infancia en la comunidad y más bien que la iglesia sea una comunidad donde cada generación pueda expresar lo que es? No, no, no cabe en la mente que la iglesia de Dios sea una comunidad donde se castra el ser de la gente, que lo que le es propio, en este caso lo lúdico, el juego y su expresión infantil, no tenga un lugar para expresar cómo ven a Dios.
¿Por qué no permitirles decir qué les preocupa de la iglesia? ¿Qué quisieran ver en la iglesia? ¿Qué no les está gustando en la iglesia? Y participar de la construcción en ese sentido de comunidades diferentes, donde se abra más espacio a lo afectivo, a lo creativo, a lo imaginativo, a lo espontáneo, para permitir que lo corporal, lo flexible, pueda cuestionar lo otro y no perdernos nosotros, no perder el alma en tanta rigidez. Entonces aquí venimos ya a claves. Hay que poner la niñez en el centro. La clave está en empezar en pequeño. Juego de palabra, no insignificante, sino en los pequeños. La clave está, como se ha dicho, en mirar hacia abajo. Nosotros inclinarnos y mirar a los ojos. No desde arriba, alborotar sus cabellos, que no les gusta, por cierto. Siempre. Eh, en la pastoral que he realizado, más de 30 años de pastor bautista, procuraba eso. Aprender los nombres de los niños y no solo de los adultos que se vestían como yo o que traían aportes que los adultos traen a la iglesia, sino también esos seres que llegaban, aprender sus nombres, bajarme, agacharme, mirar a los ojos, llamarlo por su nombre y darles la bienvenida con toda legitimidad con que se la daba también a los adultos. Somos llamados a comprometernos con toda persona y circunstancia que refleje la presencia de injusticia y exclusión. Aquí estoy hablando entonces de la centralidad de la niñez. No solo es valorarle y darles el lugar, sino advertir toda circunstancia que se constituya en una amenaza hacia la niñez. Todo lo que atente. Dentro de los templos o fuera de los templos, nosotros tenemos que mirarlo con seriedad. Es parte del compromiso. Es también reconocerles que ya dejaron de ser aquellos objetos que se cuidaban y alimentaban, aquellos seres con derechos, no más, aquellos sujetos de derecho. Y ahora como estamos animando, protagonistas también, no solo sujetos. Por supuesto, aquí tenemos que hacer la salvedad que un abuso infantil también es poner sobre el niño y la niña un peso que no corresponde a su proceso y estarles exigiendo y estarle poniendo, no, no queremos eso. El desafío consiste en otorgar mayor protagonismo a un sector cuya vulnerabilización proviene de la invisibilización y la exclusión. Comencemos por ahí, permitiéndoles expresarse, visibilizando, tomando en cuenta que están presentes, que ellos están ahí, que no estamos cantando cosas que ellos puedan disfrutar, discernir, saborear teológicamente. Todos los cantos son de adultos. No estamos leyendo, no estamos utilizando elementos que den cuenta de que no, aquí hay niños que están escuchando. Implica empoderar, yo diría entre comillas, para no entender, no, ese empoderamiento como algo que termina siendo un abuso en sí mismo. Reconocer su capacidad, su creatividad, darle derecho a su voz, sus cualidades, cómo interpreta el mundo, cómo se expresa, cómo verbaliza, su momento, su proceso psicológico, su proceso espiritual, en fin. Para esto habrá que reimaginar entonces nuestras estructuras eclesiales, la teología y la pastoral que estamos sosteniendo porque pueden posibilitar o pueden estorbar. Toda manera de comprender la fe, la espiritualidad y la iglesia están estrechamente vinculadas a una visión de Dios y a una teología. En otras palabras, nuestras comprensiones y definiciones de Dios, como vimos ya anteriormente, darán lugar a qué? Posibilidades o no de ciertas prácticas y cosmovisiones. Entonces, sí hay una relación entre mi noción de Dios y mi manera de expresar la fe, en este caso en una comunidad que llamamos iglesia. El camino que necesitamos recorrer consiste en facilitar una teología desde la niñez. Esto significa construir espacios donde niños y niñas sean escuchados,
sobre los asuntos de la fe, de la Biblia, de la iglesia y, ¿por qué no?, de la sociedad. Entonces es un camino que hay que recorrer. ¿Dónde está su iglesia en este momento, por cierto? ¿Dónde la ubicaría? ¿Por qué piensa eso? ¿Es usted pastor, pastora? Si usted tiene la posibilidad de hablar con el pastor directamente, permítame decirle que usted tiene un poder que el niño no. Si usted tiene la oportunidad de hablar de tú a tú con los códigos adultos, permítame decirle que usted tiene un poder que el niño no, porque no se lo hemos dado. Si usted tiene la posibilidad con su voz y su voto determinar qué se decide y los niños no, permítame decirle que eso es poder. Wow, sí, hemos hecho daño. El camino que necesitamos recorrer consiste en facilitar una teología desde la niñez. Es abrir espacio. Y yo no sé, y lo voy a decir y aquí me emociono. Estoy emocionado en este momento. Emocionado, emocionado. Hasta el deseo de llorar. Que cuánta castración. Porque hemos creído que tener al niño encerrado, entretenido y llenarle la cabeza de teologías adultas, en vez de permitir que se exprese su ser y que esa expresión sea abrazada por una comunidad de gracia y que encuentre en los cánticos, en la vivencia, en la palabra, en todo, algo que le diga, no tienes que dejar de ser niño para amarte, no tienes que dejar de ser niño para pertenecer, no tienes que dejar de ser niño y seguir tu proceso para servirme. Yo pienso que si eso se trabajara, nosotros estaríamos de alguna manera cultivando seres más sanos, más saludables, con una noción de Dios, de iglesia y de fe que sería distinta. No sé qué les parece. Pensar en el mundo como juego nos lleva a replantearnos el mundo que ignoramos, del cual aún así formamos parte, el mundo de los sentidos. Oh, nos cuesta tanto decir, cerremos los ojos, hermano. Vamos a respirar profundo. Vamos a conectarnos con que estamos acá. Dejemos un poco el ajetreo que traemos del tráfico, del trabajo, de las cuentas, de las cosas que hay que pagar y vamos a abandonarnos en la mano del Señor. Eso es infantil, pero infantil en gran factura. Y vamos a abandonarnos en la mano de nuestro Padre. Eso es tomar categorías, actitudes, nociones de la niñez para alimentar el camino de la iglesia. Vamos a mirar a la persona que tiene al lado, dele una sonrisa, saque su mejor sonrisa, abrace. Eso, de la recreación, esos mundos que, aunque nos pertenecen y los necesitamos y creo que envejecemos por abandonarlos, necesitamos recuperarlos. Del que todo no tiene que ser orden, de que podemos ir a hacer una reunión donde no hay una agenda, sino sencillamente estar y ver qué pasa de estar juntos, qué queremos hablar, qué pasa. De la imaginación liberadora, de la rigidez que nos encarcela y demás. Lógica no es lo mismo que racionalismo. Cuando hablamos de lógica nos estamos refiriendo aquí a una manera de concebir y de expresar el mundo corpóreo y sensorial. Eh, en el juego no se conoce todo ni se necesita hacerlo. Su búsqueda es la vinculación con el otro, con el fin en sí mismo de estar, no como medio. Podríamos tener más juegos donde nadie gana, sino sencillamente lo que importa es estar juntos y pasarla bien. Ya tenemos bastante competencia. En la lógica del juego se conoce a Dios desde todo el ser. Dios no solo está en la mente, tú puedes sentirlo. El proceso de conocimiento teológico que se ejercita involucra toda la vida humana y no solamente la racionalidad. Esto representa grandes cambios en cómo se conoce a sí misma la iglesia como una comunidad. Entonces yo quiero hablar de otras conversiones necesarias y terminar con algunas consecuencias pastorales. Este, Miren cómo dice Filipenses 2. Este pasaje me encanta cuando he enseñado por años, más de 20 años, teología sistemática, pido que los estudiantes lo memoricen, pero no por llenar la cabeza de contenido, sino que
lo saboreen, lo disciernen. Y dice, está en otra versión, yo lo aprendí en esta versión que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta versión dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Necesitamos una teología más actitudinal y no solo racional. Quien siendo fue y no dejó de ser Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como hacemos los adultos a veces. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Varias cosas acá. Se cree que este versículo, Filipenses 2 del 5 en adelante, era un himno. Era un himno que cantaba la iglesia primitiva. Se cree incluso que los poemas cantados precedieron al texto sagrado. O sea, la gente comenzó a cantar en el culto lo que creía antes de que aparecieran los escritos del Nuevo Testamento. Eso es interesante. Y este himno paulino tiene tres partes. La preexistencia, siendo en la eternidad Dios. La encarnación y la muerte, la humillación y la exaltación. Pero fíjense aquí lo bonito, que Pablo habla de una teología kenótica, de la palabra kenosis. Ahí está en el verso 7, dice, se rebajó, se despojó. Kenosis es vaciarte. ¿A dónde quiero llegar con esto? Les propongo una relectura de este versículo. Yo hice una paráfrasis, si ustedes me la aceptan. La actitud de ustedes debe ser como lo de los niños, la de los niños, quienes siendo por naturaleza sencillos y confiados, no hacen conciencia de ello como algo a que aferrarse o sentirse orgulloso. Por el contrario, voluntariamente se despojan, tomando la naturaleza haciéndose semejante a, y al manifestarse como niños, así mismo se hacen obedientes. Por eso Dios los elogia y los pone en el centro y les otorga un lugar en el reino, para que ante los niños los adultos reconozcan en ellos quién es Dios y qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Kenosis, despojarnos, vaciarnos de adultocentrismo y ser sencillos, obedientes, humildes, confiados, para proponer una manera distinta. Con esto voy Y a terminar. pastor, solamente creo que este es un excelente momento porque hay varias preguntas y varias ideas. Yo sé que todavía le falta un poquito, pero hay muy buenas preguntas que no quisiera dejar pasar. Creo que nos ha dejado usted bastantes cosas desde el juego como una forma de conectar con Dios, una eclesiología perijorética, en verdad que eh, una iglesia generacional, no simplemente adultocéntrica, y hay varias preguntas, y también habían algunas manos levantadas. Vi la hermana Glenda y también eh, Rolando Ortiz. Si tienen una pregunta, Glenda, puede usted hacerla, abrir su micrófono. Y después, Rolando, si usted quisiera tomar el momento para hacer una pregunta, vamos a tomar estas dos preguntas, rapidito, un minuto, ya saben ustedes, y después la respuesta. Amén.
Amén, amados hermanos, ¿me escuchan? Le Así escuchamos. es. Amén. Amado hermano, yo creo que esta es una pregunta, pero más que pregunta, es una reflexión para todos aquellos que estamos cercanos a los niños, que somos líderes de niños, que cuando entramos a recibir estas enseñanzas, veníamos con la convicción de aprender y de transformar nuestras iglesias. Amado hermano, yo en el trayecto, ¿verdad? De lo que usted nos platicaba, yo he llegado a comprender que los niños reflejan los atributos de Dios, muestran pureza al amar, usted lo decía, muestran un perdón genuino y su capacidad de amar de manera incondicional. También los niños, ¿verdad? Con su fe sencilla, un corazón sencillo, nos dan un modelo de seguir, de cómo seguir a los que queremos verdaderamente seguir y acercarnos a Dios. Pero yo también ahora me hago esta pregunta y créame que eso calaba en mi corazón cuando usted decía, usted que tiene acceso a hablar con sus pastores, tiene poder, ¿cómo estamos utilizando el poder como líderes de niños para que la voz de nuestros niños lleguen hasta nuestros pastorales y que la iglesia pueda tener una revolución? Porque yo creo fielmente, ¿verdad? Que el reino de Dios es de los niños. Yo lo creo con convicción. Y también creo que nosotros muchas veces en las iglesias nos estamos volviendo adultos, adultocéntricos. Estamos escuchando y los sermones, las palabras, están siendo dirigidos a los adultos cuando también deberían de ser dirigidos a nuestros niños. Y en mi corazón eso resonaba, ¿qué estoy haciendo yo? Y aún más la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante en mi iglesia local para que la voz de mis niños sea escuchada y que la iglesia mejore o que la iglesia esté mucho mejor de lo que está y que mis niños, ¿verdad? Nuestros niños, nuestras iglesias están llenas de niños puedan tener un protagonismo, pero un protagonismo genuino, no solamente llevarlos a los especiales, el niño tiene un especial, sino que empiecen a tomar un empoderamiento, decía usted, puedan tomar un protagonismo, pero empoderados en Cristo Jesús. Solamente eso era, amado hermano. Buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias a usted, hermana. Muchas gracias. Hace observaciones muy sentidas, que es lo que queremos, si no lo sentimos acá. En esta comunidad de aprendizaje, imagínense ustedes, seríamos incoherentes. Aquí tenemos que permitirnos sentir, emocionarnos, querer llorar, querer reír, maravillarnos de lo que Dios nos muestra. Hay que abrirle espacio a esto porque es precisamente lo que va a hacer ese proceso de cambio. Creo, hermana, que sí. Yo diría que usted abre espacio. Hay gente inquieta. Hay gente que no tiene el privilegio que ustedes. Por cierto, ahora ustedes tienen un poder que otros no, porque ustedes están haciendo este diplomado. ¿Cuántas personas, miren, hermanos, en comunidades indígenas, barrios, pueblos, no tienen nada? ¿Qué computadora vamos a estar diciendo? ¿Qué libro? No tienen nada. Y ellos sueñan con darle a la niñez un espacio que no pueden. Ellos no saben de diplomados, no saben de eso, hacen lo que pueden, pero saben en el fondo por el espíritu que se requiere algo más, que algo no estamos haciendo bien, que necesitemos ser otra comunidad, que necesitamos otra manera de acompañar a la niñez y de darle la participación, por cierto, no es un regalo, sino que el mismo Jesús se la dio en presencia de los discípulos adultos. Una cosa que deberíamos hacer es abrir espacio, orar a Dios para que nos permita reunir dos, tres personas inquietas, cinco, comenzar a compartir esto, que esto no se quede con nosotros, sino que al bajar al valle de cada módulo, nosotros podamos juntarnos con personas y mira lo que hemos aprendido, mira lo que se está diciendo, mira este enfoque. Dos, yo pienso que hay que orar mucho y conversar con el liderazgo de la iglesia. No es sencillo, no es sencillo porque nadie va a dar lo que no tiene y desde los seminarios, desde los libros, de la manera de hacer teología y de formar a los pastores, hemos venido con muchos elementos, incluso desde la familia, como aquí seguramente han hablado, van a hablar después con el componente psicológico. Este,
Nos formaron para ser así, para no expresar, para no recurrir a estos recursos y a estos rasgos que la niñez nos enseña. Entonces tenemos que tener paciencia, y comenzar a demostrar, yo creo que con ejemplos concretos, que a veces la mejor explicación de lo que queremos decir es con ejemplos concretos. A veces en las discusiones y en las explicaciones, precisamente una lógica adultocéntrica, nos perdemos, nos discutimos. Sí, yo creo que hay que reflexionar y hay que demostrar, o más bien hay que explicar, pero vamos a mostrar ejemplos concretos de comunidades donde se vive esto que estamos hablando. Mire, pastor, ven y vea. Miren lo que estamos haciendo, miren lo que está ocurriendo, lo que están haciendo los niños. Miren lo que hicieron los niños. Vamos a tener una gran exposición de los dibujos de los niños en el aniversario para que ellos digan la iglesia que estamos soñando. O vamos a tener un espacio para la niñez migrante que nos está llegando. Permítanme decir esto porque, bueno, soy venezolano, he estado con mi pueblo más de 20 años sufriendo lo que los venezolanos, pero luego de cantar de migración, escribir y predicar de migración, me tocó ser migrante. Ya llevamos 2 años y tanto con la familia en Medellín, Colombia. Y he tenido que entonces ahora releer esto. Hay un libro que se llama de Joseba, con B labial, la que llamamos alta, Joseba Achotegui. Él es un psiquiatra, creo que catalán, y él habló del síndrome de Ulises. Y él toma la Odisea de Homero, que ustedes saben fueron estos príncipes, y allá entró el caballo de Troya, vencieron, los príncipes debieron regresar, y lo que tuvo que llevar semanas le llevó en este caso, a Ulises, que es el otro nombre de Odiseo, meses. Por eso dicen que es un poema de migrante, porque no meses, sino años, 10 años le llevó a regresar. Entonces su esposa se murió, su mamá y no la pudo despedir, Telémaco, su hijo. Entonces el psiquiatra dice, ve los rasgos en un migrante y ve lo que pasaba, se ponía a mirar el mar y lloraba. Entonces, él comenzó a decir lo que pasa a un migrante y él dice que el migrante está expuesto a una demanda y una presión que es superior a lo que un humano fue diseñado para soportar. Quiero volver a la niñez migrante. Yo he sabido de niños que no quieren hablar más en clase, porque ellos en vez de decir papaya dicen lechosa, como se llama en Venezuela, y todos comienzan a reírse y le causó temor y se cerró y no quiso hablar más. No tuvo tiempo de despedirse de su maestra, las operaciones, las matemáticas las hacen de otra manera, los códigos, la geografía es otra. O sea, es un niño con un estrés increíble. Un niño migrante no duerme igual, se levanta cansado, le cuesta memorizar. Y hemos perdido esta dimensión humana de la niñez y de la gente en movilidad humana. Necesitamos recuperarla. Tengo la idea de que a alguien le conviene que sea así, que nos limitemos a la datificación, que resumamos a los humanos a datos y a indicadores socioeconómicos, porque dice José Bajachotegui, es más fácil sacar cuenta que mirar a los ojos a alguien y escuchar su historia. Entonces, recuperar el sentido humano de la niñez, de la niñez migrante, de la niñez que sufre. Un poco, hermanos, para decirle que sigue habiendo tareas muy pendientes que necesitamos seguir trabajando, pero que es en el diálogo, es en la oración y es en el mostrar ejemplos concretos de cosas que podemos hacer, donde esto que estamos hablando en teoría se pone en práctica y trae bendición a la iglesia, este, mm, revitaliza la liturgia, los niños participando, ¿por qué no? En un momento de la reunión de asuntos, los niños diciendo esto, o sea, que pueda la iglesia decir, "Oye, no lo habíamos visto así, pensábamos que los niños eran, mi esposa siempre ama a los niños y ella siempre ha estado en los ministerios infantiles y ella siempre dice, vienen los niños a participar, por favor no se rían, que ellos no son cómicos, que están ahí y toman esa risa de otra manera. Vamos a mirarle. Nadie, cuando pasa un adulto a hacer algo, nadie se ríe y arma unas carcajadas. Entonces, vamos a ver y ellos comienzan a sentir confianza. Ah, mira, sí. Unos niños le preguntan a mi esposa, ¿y por qué se ríen cuando yo digo una cosa? ¿O por qué ellos entienden otra cosa que se está haciendo, ¿no? Entonces, es con pequeños gestos comenzar a cambiar la cultura y a crear otra cultura, no solo de entender la explicación teológica de la iglesia, sino la expresión vivencial de la iglesia. Disculpen esta respuesta tan extensa, pero quería añadir otros elementos que se ocurrieron en el camino. No sé si Muchas alguien más, gracias. adelante. Sí, el Rolando tenía la mano levantada hace un rato, por favor, y después de él usted puede retomar el tiempo para continuar con el último tema que usted tiene. Muchas gracias. Antes de todo, dar gracias a Dios por eh, cada día
o cada jueves de estas semanas, porque son como lluvia de sabiduría para cada uno de nosotros y nosotras los que estamos participando en este encuentro. Agradezco al pastor Ricardo Serrano por abrirnos los ojos, porque es necesario que alguien nos abra los ojos en los momentos que estamos cometiendo errores como pastores o pastoras en las comunidades. Y mi pregunta va, ¿cómo podemos hacer nosotros, o cuáles serían los primeros pasos para poder hacer cambiar ese mundo adultocentrista que tenemos en nuestras comunidades? Porque a veces nosotros como pastores nos cerramos y no abrimos ese espacio para los niños y las niñas, pensando que ellos son el futuro o pensando que ellos van a ser el futuro de la iglesia, cuando en el momento presente, cuando ellos nos necesitan, les cerramos las puertas, les cerramos los espacios, les cerramos las participaciones. ¿Cómo podemos hacer cambiar la mente de pastores que son mayores que nosotros en el ministerio, que dicen, no, el niño allá, el culto general es aquí con adultos, no, el niño que se quede allá? ¿Cuáles son los primeros pasos que nosotros podemos hacer de una forma sutil, sin dañar los sentimientos de nuestros pastores, ya con una gran trayectoria en nuestras iglesias? Sí pienso, hermano, que por un lado necesitamos atrevernos a otras maneras de estudiar el texto sagrado. Proponer, ¿por qué no? Vamos a leer estos textos con ojos de niño. Una vez escribí algo que le llamé Adorando frente al altar con corazón de muchacho. Un padre de la iglesia dijo, a veces pensamos en la fe de Abraham, pero no nos impresiona la fe del muchacho que confió en el padre, aunque no miraba alrededor que había algo. Y necesitamos proponer eso. Yo sé que esto va contrario a lo que algunos piensan. Hay personas que piensan que el texto es como algo estático, que tiene un solo significado y que yo tengo que descubrirlo y aplicarlo así como que si se tratara de un enlatado. Yo sí creo que el Espíritu dio en el texto algo para los oyentes originales, pero creo que también que eso que dio el Espíritu tiene maneras de aplicarse a varios tiempos, a varias vivencias. Y les garantizo, hermanos, que una mujer no lee igual el relato de aquella mujer con flujo de sangre que como lo leo yo. Yo lo leo diferente, una mujer lo va a sentir distinto. Una mujer que no podía tocar hombres porque se declaraban inmundo, una mujer que no podía tener intimidad con esposo, una mujer que no podía entrar a adorar, una mujer que andaba todo tiempo débil por problemas de hemoglobina baja. Una mujer va a leer el texto distinto. Entonces, un niño también lee el texto distinto. Entonces, permitirnos en el día del niño o cualquier cosa, oye, quisiéramos hacer algo. Y comenzar a enseñar a la iglesia que hay otras maneras de aprender. Mire, una vez alguien hizo una relectura de la parábola del hijo pródigo. No, de la parábola del buen samaritano. Y entonces puso a los niños a dibujar el relato. Y entonces quien estaba enseñando le llamó la atención lo que vio y le dijo, ¿qué hiciste acá? ¿Qué hiciste representando? Dijo, la parte que más me llamó la atención fue cuando la persona ayudó a Jesús que estaba en el piso tirado, y herido. Y alguien dice, bueno, pero eso no lo dice el texto. Pero luego el maestro repensó cuando dice el Evangelio al final que cualquiera que haga algo a uno de estos pequeños, a mí me lo está haciendo. Entonces el maestro fue impactado hasta lo más profundo de su ser, recibiendo una lección de teología de un niño que no lo había leído en ningún comentario. El niño vio en el tirado en el peso a Jesús mismo, que necesitaba recibir ayuda. Y nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos algo para llenar una necesidad, nosotros estamos actuando como Cristo. Pero cuando nosotros lo hacemos a los más pequeños de cada generación, y yo creo que entre los pequeños de esta generación están los migrantes, los niños, las mujeres, nosotros se lo hacemos a Cristo mismo. No hacerlo a un niño es no hacerlo a Cristo. Entonces, yo pienso que busquemos maneras que, sazonadas con oración, le muestren al pastor y al liderazgo y a la iglesia que hay otras maneras de aprender.
y se aprenden cosas importantes y serias, que hay otras maneras de reflexionar, que hay otras maneras de ser iglesia, de tratarnos, sencillas, pero que no nos van a quitar, más bien nos van a dar lo que hemos perdido y abandonado. So, yo creo que a punta de oración, a punta de diálogo, a punta de relecturas distintas del texto con ojos de niñez y a punta de ejemplos concretos que demuestren que sí nos hace bien esas otras maneras, la gente va a comenzar a entender que nos hemos estado perdiendo de algo valiosísimo. A ver, sí, ahí dice Katy, escuchándoles más, saber qué piensan. Por ejemplo, ¿cómo quisieran celebrar el aniversario? ¿Qué recomiendan para el uso del presupuesto? Ah, no, pero ¿qué va a saber niño de eso? Les garantizo, ellos van a decir, conozco un niño que vive por mi casa, le podremos llevar esto. O sea, escuchemos. Debemos comprender que los niños no son la iglesia del mañana, sino son de hoy, dice Diac. Esmeralda Lunar, saludando. Bueno, ahí está. Permítanme entonces terminar con algunas ideas ya y vamos a ir cerrando. Entonces, esta presentación, primero que creo, sí está grabada. Va a quedar grabada para que alguien la mire en diferido las veces que quiera. Pero mis láminas yo las voy a enviar a la persona que corresponda para que ustedes la tengan. Y en tercer lugar, les haré llegar algunas lecturas para que ustedes complementen este tiempo de lo que han recibido. Y seguramente ya los facilitadores, monitores o compañeros y compañeras les van a decir cómo seguir vinculando aprendizaje con expresiones prácticas. Este, Llegamos acá a la última cosa que yo me propuse y entonces permítame venir acá. Eh, una cosa práctica es que yo pienso que yo sé que estoy entrando acá a un asunto escabroso, pero el tema de la evangelización a veces pienso que debería ser también revisado. En las prácticas eclesiales suelen ser las personas adultas quienes evangelizan a los niños y tratan de guiarlos a Jesús convirtiéndolo solo en recipientes de, de, en este caso, de conocimiento o de un contenido y no sujetos de la misión. Generalmente se concibe la conversión en el marco de la experiencia adultocéntrica y pragmática. Es decir, dejar de hacer cosas y hacer cosas, o de que tú puedes comprender un concepto y entonces tú haces un giro voluntario por seguir al Señor. La gran pregunta que yo les hago a ustedes es, este, ¿creen ustedes que en la gracia y en la persona y obra de Jesucristo hay suficiente para la niñez, para velar por ellos, para velar por su presente y su eternidad? Y si tienen que partir, eso es suficiente para sostenerles. ¿Quién puede decir en qué momento se pasa de una etapa a otra? Ya deja de ser niño y se convierte en un niño, o hay una conciencia moral o no conciencia moral. Estoy solamente planteando preguntas. Y tendría sentido también comenzar a ver esto de seguir de la salvación no solo como conversión, que sí es una imagen bíblica, pero en la Biblia se ve salvación también como reconciliación, como superar la enemistad y llegar a ser amigo, como tener un sentido, este, ah, como ser sanados, como ser restaurados. ¿De qué manera? La doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento es como un coro de muchas voces y nosotros nos hemos quedado solamente con el elemento moral, conversión, y nos hemos olvidado de otras categorías que la Biblia también enseña. Por ejemplo, la Biblia enseña que la salvación es una obra de Cristo de rescatarnos, de tener victoria sobre el mar, sobre el mal, que Él vence la muerte, a Satanás y el pecado, y Él nos lleva, nos traslada de un reino a otro, ahora somos de Él. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos hemos quedado solamente con una noción del Evangelio, de la salvación, de la gracia, y por tanto de la manera en cómo los niños pudieran ir elaborando esa fe
¿Y será que eso se puede dar por un paso? Yo he conocido personas que me dicen, mira, yo no tengo, puedo decirte que hubo en mí, que yo hacía tales cosas y después dejé de hacerlas. No todo el tiempo estuve ahí, pero sí hubo un momento en que yo decidí seguir al Señor. Sí hubo un momento en que yo quise tenerlo como mi mejor amigo en esta vida. Sí hubo un momento en que yo quise tenerlo como el alma perdón, como el amo de mi ser, que todo lo que yo quiero hacer en este mundo y hasta que me muera debe ser para Él. ¿Son esas cosas válidas? ¿Pueden darse como un proceso? ¿Un niño puede ir a ser acompañado en eso? ¿O tiene que ser un momento puntual y en categorías clásicas que nosotros vemos que se dan entre los adultos? Esto es un tema para conversar, porque yo sé que hay ministerios entre nosotros que son ministerios de evangelización, pro evangelización del niño, y creo en eso, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con evangelio? ¿Cuál es la buena noticia para un niño? ¿Qué es la buena noticia de lo que es Jesús y ha hecho Jesús que a un niño le puede hablar? ¿Cómo el evangelio puede ser buena noticia para un niño violentado, abusado, con un padre de tal manera, incluso con padres cristianos que no muestran el rostro de un Dios afectuoso? Entonces, cosas para pensar que yo creo que son implicaciones que nosotros tenemos que tener. Las escrituras nos enseñan que la evangelización puede verse como un proceso donde la metáfora de seguimiento a Jesús, lo que acabo de decir. Creo que esto ya lo he dicho. La evangelización no es solamente anunciar una noticia, sino acompañar apropiadamente para apropiarse de ella en el camino. Vista así, se entenderá que se trata también de un proceso de toda la vida, que no solo es buena noticia para la eternidad, sino que se convierte en una buena noticia constante en mi vida. Y el Evangelio llega a ser una buena noticia constantemente, así como ese río que salta y que fluye constantemente, ríos de agua viva. El acompañamiento, la evangelización es el proceso de acompañar a las personas a vivir la vida plena y en muchos casos a romper los impedimentos que interfieren para gozar plenamente de dicha vida. Miren cómo crecía Jesús. Y creo que así tenemos que acompañar para que crezcan nuestros niños. Jesús crecía y se fortalecía. Jesús crecía en estatura, elemento físico, biológico, estructural, ¿eh? Jesús crecía en sabiduría, el aspecto, digamos, cognitivo, pero también volitivo, valores, espiritualidad, y en gracia para con Dios y el aspecto social. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acompañar a la niñez para que crezca como crecía Jesús? El discipulado también es otro elemento práctico que creo que podemos revisar. La niñez crece de forma integral, física, emocional, social, espiritualmente, intelectualmente. Partiendo de esta experiencia, la iglesia podría ejercer su labor evangelizadora y discipular a partir de estos procesos. Por ejemplo, ¿por qué no tener discipulados que tengan el elemento de el niño y Dios, el niño y el mundo donde vive? El niño y su familia y su propia dimensión, el niño y la sociedad. Ahí tenemos entonces que ver cómo podemos hacerlo. Podemos pensar también en cultos, orden de culto, liturgias con espacios de participación más efectiva, más saludable, más acorde. Y voy a terminar con dos cosas más. Creo que un llamamiento es resistir, denunciar consciente de la vulnerabilidad de los niños y las niñas, quienes son parte de un mundo en pecado, porque hay demonios espirituales, yo lo creo, pero también esos demonios toman forma de sistema, de estructuras, de leyes y de personas. Nosotros debemos optar por el cuidado integral de la vida de la niña y los niños, contra cualquier manifestación que quiera hacerle daño. La iglesia debe optar por el cuidado del bienestar de los niños y las niñas, lo que implica radical resistencia y denuncia a toda violencia, desnutrición, tráfico, maltrato, abuso, explotación, venga de donde venga. Y la función profética. Las iglesias deben ser voces proféticas. ¿Qué hacía un profeta? Hacía tres cosas. Denunciaba el pecado, viniera donde viniera la injusticia. Llamaba al arrepentimiento, no solo a las naciones paganas, sino al pueblo de Dios muchas veces tenía que volverse a Dios. Y anunciaba signos de esperanza. La voz profética por la niñez significa denunciar el pecado, significa llamar de vuelta a lo que Dios quiere en la relación con Él y entre nosotros y hacer propuestas, no solo decir lo que está malo, sino proponer lo bueno que hay que hacer.
que propenda a la vida y a la esperanza. Que se abran espacios de trabajo conjunto con otras organizaciones sociales, religiosas o no. Yo quiero proponerles hoy que sean religiosas o no. Si están haciéndole un bienestar a la vida, como lo hizo la hija de Faraón, que no era de parte del pueblo de Dios, pero Dios la usó, y que permítanme decirles que yo soy de los que creen que hay muchas hijas de Faraón haciendo cosas que los sabios y santos creyentes de Dios no hacemos. Entonces nosotros no debemos tener pero, pienso, en unir esfuerzos. No estoy hablando de una unidad confesional. Estoy hablando de una unidad de cortesía humana, estoy hablando de una unidad de hacerle bien a la vida humana, y estoy hablando de unirnos para buscar el bienestar integral de la niñez con quien sea, para comprometernos con la vulnerabilidad de la niñez en los barrios, en las comunidades y en nuestras iglesias. Bueno, con esto quiero terminar. Me propuse compartirles hora y media y he llegado a hora 24 minutos. Me parece que ya es suficiente. Yo espero de todo corazón que la grabación, las láminas y las lecturas que tendrán puedan ser insumos que sigan abonando este proceso de concebir otra manera de ser iglesia y de ser una iglesia comprometida con el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. Si hay otra pregunta, si hay otro comentario, hermano Víctor, estaré por acá un tiempo más. Dios les bendiga y Gracias. muchas gracias. Una de las preguntas o varias cosas que nos están preguntando son los libros. Creo que les ha llamado mucho la atención de los libros. Si usted puede de nuevo decir los títulos y los autores para que los hermanos tomen nota y nosotros también podamos hacerles llegar esos nombres a ellos. Si usted nos pudiera ayudar con eso, pastor. Claro. eh, Joseba Achotegui tiene el síndrome de Ulises, y ese libro no es religioso, pero nos ayuda a recuperar el sentido, eh, digamos, humano, afectivo de todo humano, y especialmente de la niñez migrante y los adultos. Entonces, ahí está, y más de la mitad y más adelante tiene una cantidad de recomendaciones que me parecen fabulosas. El segundo, hablé de Rubén Alves con la teología como juego. Es un acercamiento distinto a la manera de ver lo que es la reflexión acerca de lo que Dios es, ha dicho y demanda, y cómo ese significado se lleva a la práctica en una cultura. Hermanos, la teología media entre el significado de nuestra fe y las implicaciones prácticas de esa fe en el contexto cultural que nos tocó. Eso es la teología. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿para qué sirve la teología es un puente que se construye entre lo que significa la fe cristiana y lo que eso implica de una manera práctica en el mundo que me tocó vivir. Y nos damos cuenta entonces que el quehacer teológico es importante. Sí, lamentamos mucho que se crea que teología simplemente son libros gordos o personas sesudas que hablan de cosas que no tienen que ver con el mundo concreto, y si ha habido una teología puramente racionalista, lo lamentamos, pero teología es eso, pasar del significado de la fe a la vivencia de la fe en matrices culturales concretas, en este caso en una cultura de violencia, adultocéntrica y todo lo demás. Harold Segura tiene un libro, La Revolución Pendiente, que es la ternura, que Ujú, es con visión mundial, y yo creo que ese libro es muy bueno tenerlo por ahí a la mano. Él lo editó. También ujú. tiene teología de la niñez, teología con ojos de niño, creo que se llama. En fin, yo creo que voy a hacer de pronto algunas anotaciones de autores y libros, y lo puedo mandar con Lisbeth a través del hermano Víctor o quien sea, para que ustedes sigan explorando esto de la teología, pero una teología que lleve a una noción de iglesia más comprometida con el bienestar integral de la niñez en este tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Excelente, le agradecemos, pastor. Mientras también estaba un hermano con la mano levantada, el hermano Antonio, si todavía está, puede hacer su pregunta, pero varias personas preguntaron cómo crear espacios donde los niños sean realmente escuchados. Y creo que usted tocó algunas cosas, pero como lo repitieron tantas veces, si usted quisiera decir algunas cosas, y si el hermano Antonio está, pues también prepararse con su pregunta y abrir su cámara. Es Richard Antonio. Ah,
Hola, buenas Richard noches. Antonio. Adelante, Ricardo. Saludos desde El Salvador. Me parece muy interesante cómo nosotros no vamos leyendo los signos, lamentablemente, en nuestras iglesias. Que nuestras iglesias también están envejeciendo y que no le abrimos el espacio a los niños. Y a veces estamos tan cuadrados que pensamos que la iglesia solo somos nosotros los adultos y ya no pensamos en los más pequeños, o sea, no vemos como lo que Dios quiere enseñarnos, una iglesia multigeneracional donde todos son bienvenidos. Y una de las cosas que a mí me conmueve es, bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 12 años, ya no pude ir a la escuela bíblica dominical, pero me estoy preparando porque uno de mis sueños en Dios es en mi comunidad de fe, que es la primera iglesia bautista de San Salvador, eh, poder darle en lo mejor en el sentido educativo, formativo a los niños, para que ellos cuando lleguen a ser adultos también sigan el ejemplo y sigan viendo y y sigan ellos replicando estas ideas. Porque la verdad que a veces no nos podemos pensar, y si un día la comunidad de fe se va a acabar, ¿por qué se va a acabar? Porque no hay niños. Y, y que sea el Señor que nos ayude y le agradezco mucho por tan aclaradora exposición, profesor Richard, y que el Señor le bendiga. A ti, Ricardo, gracias por expresarte y por dejarnos saber tu corazón y ese compromiso que tienes. Me parece que hay como cuatro patas de una mesa, quiero proponerlo así para ver si la metáfora se queda. Uno, visibilizar, saber que están, visibilizarlo, ellos están allí y ellas están ahí. Segundo, escucharles, escucharles, permitirles que se expresen, no solo con voz audible, hay varias maneras de expresarse, ¿no? Un dibujo, un poema, una opinión. Tercero, participar protagónicamente de tomas de decisiones, de acciones transformadoras y vivificantes. No solo escuchar, sino participación protagónica. Y lo cuatro sería la dignificación. Porque tú puedes visibilizar, tú puedes escuchar, tú puedes darle participación, pero puedes descuidar la dignificación, el trato digno de la niñez y creo que me parece el nivel más elevado del compromiso que nosotros debemos asumir y buscar que esas cosas se concreten. Quisiera sugerir eso. Muchas gracias, pastor. En verdad que hemos aprendido bastante, hemos conocido bastante, nos deja muchos retos. La verdad que en mi propia iglesia y experiencia hay muchas cosas que estoy considerando. Rapidito, la hermana Carolina tiene una pregunta. Esa va a ser la última pregunta y después vamos a cerrar. Les agradecemos a todos su participación, su tiempo. La verdad es que hemos quedado con un momento de, y realmente quisiera ser como Pedro, hagamos unas casas de campaña y quedémonos aquí experimentando la gloria de Dios con este despertar en el corazón hacia la niñez, pero no podemos, así que hermana Carolina, si usted puede hacer su pregunta. Ok, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, mi pregunta sería, por ejemplo, hay un espacio de 1 hora para dedicarlo directamente al servicio de los niños. ¿Cuánto tiempo recomienda usted para cada, es decir, cuánto tiempo para juegos, cuánto tiempo para alabanza y cuánto tiempo para la enseñanza? Porque se sabe que la enseñanza es de acuerdo a la edad, pero ahorita hay un dilema que si usted pone muchos juegos o mucha alabanza, descuida la palabra. Entonces, ¿cuál sería en su experiencia, verdad? ¿Cuál sería la opción para el tiempo de la palabra? Me hubiese gustado que mi esposa estuviera acá y ella hubiese respondido mejor que yo, mucho mejor que yo. Pero un poco, hermana, volver a lo que decíamos es que
Jugando también se puede comunicar la palabra. Ese es un tema que tenemos que vencer la dicotomía de que mientras juego no hay palabra o mientras canto no hay palabra. Entonces es el tipo de lógica que tenemos que sacar para entender entonces que la palabra puede estar presente, la palabra puede atravesarlo todo. ¿A qué nos referimos con palabra? Porque miren lo que dice el Shema. Estas cosas que yo te mando hoy, ¿dónde? No, no solo en lo que llamamos nosotros el devocional o en el templo, sino al levantarte, al acostarte, andarte por el camino. Entonces miren cómo los espacios, las actividades, lo cotidiano, las tareas comunes, el juego, todo puede ser un espacio. Hermano, llevar al niño al colegio, puede ser, usted puede tener ahí de los cultos más hermosos que va a tener en su vida con su hijito. Si usted lo busca intencionalmente, dice el Señor le guía. Y entonces nos damos cuenta así que yo no estoy diciendo que todo va a ser en ese formato, sí, vamos a mantener de pronto el formato de ese tiempo de una exposición y está bien, pero la iglesia no puede solo quedarse con ese formato, sino abrirse a otras lógicas y a otras maneras de que la palabra se exprese. Le voy a decir algunos ejemplos concretos, por ejemplo, en mi pastorado, cuando había bautismo, los niños pasaban acerca del bautisterio y se sentaban y ellos aplaudían. Cuando presenté niños, eran los niños quienes llevaban el certificado y lo entregaban a la familia y el niñito mayor que sabía leer se encargaba de leer lo que la iglesia le estaba entregando a los padres. Y yo sé que aquí entro en cuestiones de eclesiología, de cómo se concibe la iglesia, si comunión cerrada, no vamos a entrar en eso ahorita, pero pastoreé una iglesia donde solo los creyentes, bautizados, miembros de iglesias cristianas, eran invitados a la comunión. Y entonces decía, ¿cómo hago a los niños parte de eso? Y entonces se nos ocurrió que mientras los, digamos, adultos participaban del vino, entonces los niños estaban ahí, pero ellos se les daba una uva y se comían una uva y tenían una experiencia sensorial de comer y le decíamos de este fruto viene el jugo de la vid que se tomó, que simbolizan la fe cristiana. Entonces, de alguna manera los niños estaban participando, comiendo el fruto de la vid, mientras los otros el jugo. Y estoy diciendo en esta eclesiología, cómo lo expresamos así. Pero cuando comenzamos a pensar, a buscar y todo lo demás, nos vamos a sorprender de las maneras concretas y creativas que Dios nos va a dar. Es más, yo le diría una cosa, pregúntenle a los adolescentes. La juventud es muy creativa. Escuchemos a la juventud. Muchachos, ¿cómo incluimos más a la niñez? ¿Cómo somos una iglesia donde se expresen más ese tipo de asuntos? Y sí, definitivamente hay que dar cada tiempo a las actividades porque hay una capacidad, ¿cierto?, de atención, una resistencia en lo físico y demás. Y entonces yo recomendaría allí que seguro que en sus congregaciones hay, si hay pedagogos, si hay psicólogos, entonces invite un equipo multidisciplinario y eso sea un tema. Vengan acá, esto queremos ser. Cómo ustedes desde sus profesiones nos ayudan a repensar los espacios infantiles, cómo pensamos la lúdica, la música, el juego, la parte psicológica, eso, y un equipo multidisciplinario les va a dar unidad porque en la multitud de consejeros ustedes van a ver que vamos a encontrar la sabiduría necesaria. Entonces, bueno, sería así, hermano Víctor. Muchas gracias a ustedes y bendiciones del Señor para todos y todas. Gracias a usted, pastor. Gracias por su excelente trabajo, su exposición. Gracias a cada uno de los que se unieron, que están en este diplomado. Les invitamos la próxima semana. 2 invitados de lujo. Vamos a seguir siendo retados y aprender juntos. Gracias, que tengan una feliz noche. Bendiciones a todos. Aquí no toman fotos, no se dejan ver la cara, o la gente no habla. Vamos a hacer niños. Vamos a terminar como niños, todos como niños ahí gritando de alegría, saludando de contento. Entonces vamos a terminar esta sesión como un Buenas noches. abrazo, qué bueno verles. Buenas Bendiciones. noches. Muchas Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. gracias a todos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias.